Nos dan un triángulo isósceles y nos dicen que D y F son los puntos medios de los lados que son, suponemos, iguales, y este sería la base, que es el lado distinto. Nos piden demostrar dos cosas: que AF, que es este segmento, es congruente con BD, que es este segmento. Y pues aquí suponemos que como D y F son puntos medios y los segmentos AF y BD parten de estos vértices, de las bases, de la base, entonces estas son medianas. Acuérdense que por definición una mediana es un segmento que parte de un vértice y llega hasta el punto medio del lado opuesto. Tomando eso en cuenta y también recordando los postulados de congruencia, que si no se acuerdan deben revisar en el video que dice capítulo 6, ejercicios 1, 2 y 3, ahí explico con detalle los postulados para que lo revisen. Aquí no lo voy a hacer porque se alargaría mucho el video. Y también hay que recordar lo que son este tema de paralelas cortadas por una transversal. Ese está en el video que dice capítulo 3, ejercicio 4 de esta serie de ejercicios, de videos. También revísenlo para que puedan comprender los argumentos. Y también debemos utilizar propiedades de la altura de los triángulos isósceles. Acuérdense que la altura de un triángulo es una perpendicular que se traza de un vértice al lado opuesto, y en el caso del triángulo isósceles pues es al punto medio, o sea que la altura coincide con la mediana. Esas propiedades dicen que la altura divide a la base en dos segmentos iguales, o sea que siendo esta la altura y llamando a este vértice cúspide como si fuera pirámide, y esta sería la base del isósceles, esta que es la altura también corresponde a la mediana. De hecho también corresponde a la bisectriz y a la mediatriz del triángulo. Divide a la base en dos segmentos que son congruentes. Otra propiedad también dice que la altura de un isósceles, tomando la altura como la que parte de la cúspide, divide al triángulo en dos triángulos rectángulos iguales, o sea que estos ángulos son de 90 grados, son ángulos rectos. Hay que tomar en cuenta todo eso para poder hacer la demostración, bueno, para hacerla de esta manera que la estoy haciendo yo. Y entonces trazamos en la figura que nos dieron, trazamos la altura y pues ya de esa manera estos lados de este triángulo y de este otro, que es el que vamos a empezar a comparar, esta base es igual que esta base, o sea, son lados congruentes, y este lado que es común a ambos también, pues obviamente son congruentes por la propiedad reflexiva. Y aparte los postulados de congruencia dicen que si son dos triángulos rectángulos es suficiente que dos lados cualesquiera sean congruentes, o sea, pueden ser dos catetos o un cateto y la hipotenusa. Con que dos lados cualesquiera de un rectángulo sean congruentes, ya con eso es suficiente para decir que dos triángulos rectángulos son congruentes. También podría ser que fuera un ángulo y
uno de sus ángulos y agudos y un cateto, o uno de sus ángulos y la hipotenusa, que sean congruentes. En este caso no sabemos si el 1 y el 2 son ángulos congruentes, todavía no hemos demostrado ese punto, que es el inciso B que nos piden demostrar. Vamos primero a ocuparnos de lo que son los lados, solo los lados, y ya con eso podemos empezar a acercarnos a la demostración. También hay que recordar bueno, creo que eso no se ve todavía en secundaria ni en prepa, al menos en México no es así. La propiedad del baricentro, también llamado centroide, bueno, baricentro le llamábamos en primaria, ahora ya en ingeniería, por ejemplo, se le llama centroide, gravicentro o centro de gravedad. Y el gravicentro es un punto de trisección, o sea que en este caso tenemos que O es el gravicentro, o el baricentro, o centroide, es un punto de trisección. ¿Qué significa eso? Que este segmento de A a O, el segmento AO, es el doble del segmento OF, igual aquí en este caso. Todavía no estamos demostrando que estas medianas son iguales, pero nos vamos acercando haciendo uso de esas propiedades o teoremas. Entonces, ahora volvemos a copiar el ejercicio aquí para que lo tengamos a la vista y vamos a demostrar que las medianas son congruentes, o sea, AF es congruente con BD o iguales. Entonces empezamos a hacer las afirmaciones y las razones. Entonces vamos a decir primero que, voy a hacer un poquito más pequeño esto para que se vea, voy a decir primero que AC es congruente con BC, o sea, este lado es igual a este lado, y eso es por hipótesis, ya que nos dijeron que el triángulo es isósceles y suponemos que estos son los lados iguales. Luego CE, que es este segmento, es perpendicular al lado AB. Acuérdense que dijimos que C es la altura del triángulo isósceles, que a su vez también es una mediana, la que parte de la cúspide. Y eso es por construcción, o sea, esa es la razón que damos. Construimos la altura, y por la propiedad de los triángulos isósceles, entonces esa altura lo que hace es que divide a esta base en dos segmentos iguales, y aquí ponemos que AE, que es esto, es congruente con BE, y esa es la propiedad I de la altura que ya enumeramos, que ya mencionamos aquí arriba. La altura divide a la base en dos segmentos iguales en un triángulo isósceles. Y luego decimos que EO, que es esto, este segmento es un lado compartido, por lo tanto EO es congruente con EO, o propiedad reflexiva. Y luego entonces en base a eso decimos que estos triángulos van a ser congruentes, ya que tienen dos catetos iguales, y por ser triángulos rectángulos, pues entonces son triángulos iguales o congruentes. Y en base a eso y a los postulados de congruencia, pues ya podemos decir que AO es congruente con BO, o sea, estos segmentos son iguales, que son parte de las medianas, que es lo que estamos demostrando, que son iguales. Y en base a la propiedad del centroide, que ya dijimos que el centroide es un punto de trisección, o sea que este pedazo, que es igual que este, es el doble que este, que ahora podemos decir que es igual que este por la propiedad de las medianas, o más bien del centroide de las medianas.
Entonces de esta manera ya hemos demostrado que las medianas son congruentes, o que los segmentos AF y BD son congruentes. Voy a dejar el inciso B para un segundo video para ya no alargarlo más. De todos modos, ustedes sí pueden ya, creo, resolver el inciso B en base a lo que es paralelas cortadas por una transversal.